Bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema que hoy nos toca, que está re bueno. A ver. Bueno, nosotros el año pasado definimos qué era ki, qué era sangre o sue, y qué eran los líquidos orgánicos o yin-ye. Definimos, como ya dije, qué eran y los desequilibrios que podrían presentar. Ahora vamos a desarrollar los síntomas de esos desequilibrios, así cuando yo tengo a mi paciente enfrente y empieza a decirme qué le está sucediendo, o yo le pregunto, sé de qué me está hablando, ¿no? ¿Dónde lo puedo encuadrar? Vamos a empezar con los síndromes del Qi. Dijimos que los síndromes del Qi podrían ser la insuficiencia o el vacío, el hundimiento, que es una evolución más grave de la anterior, y el bloqueo o el estancamiento. Después lo que yo tengo que saber del Qi, aparte de estas tres posibilidades, es reconocer la fisiología del Qi. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cómo voy a saber que está mal si no sé cómo es cuando está bien? Entonces tengo que reconocer cuáles son los ki naturales de cada órgano para saber cuándo están alterados y cuáles son sus signos y síntomas. Bien, entonces vamos a empezar con los síndromes de insuficiencia de ki. Y acá vamos a hacer una pausa. En todos los síndromes pueden estar todos los síntomas o algunos, porque los síndromes no es, por decirlo de alguna forma, algo estático. Hay matices. No es lo mismo estar en un principio de insuficiencia de ki que estar ya en el límite para cruzar a un hundimiento. Bien, entonces, uno de los síntomas es el cansancio no justificado. El cansancio que se siente a pesar de descansar. Bien, ¿cuál es la otra característica? Es la sudoración. La sudoración sin esfuerzo. Eso que comenta mucho, por ejemplo, la mujer menopáusica que está sentada y de nada se transpira toda. El rechazo hacia los alimentos, o sea, apatía hacia la comida. Estos tres me estaría hablando de a qué órgano me tiraría, al ki o al pulmón. Ahora, si aparecen palpitaciones, ya estaría involucrado el corazón. Y si hay una micción frecuente de deseos, a cada rato me levanto a orinar, tendría que mirar el riñón. Bien, vamos a volver un poquito para atrás. ¿Cómo va a estar la lengua? Pálida. ¿Cómo va a estar el pulso? Débil. ¿Por qué? Porque es un vacío. ¿Sí? Bien. Sigamos. En el síndrome de hundimiento de Ki, que serían esos síntomas, más ya no es una micción frecuente, me está costando retener. Es muy común que la gente diga, no, el tema es que cuando voy a salir no tomo líquido porque no aguanto llegar a otro baño. No, es realmente un problema. Otra de las cosas que pueden suceder es la aparición de hernias. Por supuesto, el rostro va a estar pálido y todo esto, lo que dije anteriormente, el tema de retener la orina, de retener
la materia fecal, la aparición de hernias, tiene un órgano encargado de eso, que es el que trabaja o tiene bajo su dominio el tejido celular subcutáneo, y que sería la tierra, el vaso. ¿Mm? Su misión es retener. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar aparte de esto cuando el vaso no cumple lo que debe hacer? Y en el caso de las mujeres puede suceder el tema de las hemorragias profusas, ¿no? O de esas menstruaciones profusas, de esas personas, mujeres que te dicen yo estoy 7 días menstruando, o nunca termina, o tarda mucho en cortarse totalmente, siempre una gotita, 2 gotitas. Bueno, esto me está hablando de que ahí el vaso no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Como estamos hablando de un hundimiento y dijimos, ay, la persona no puede retener ni la orina ni la materia fecal, puede llegar a casos más extremos que aparecen los prolapsos, ¿no? ¿Cómo va a ser el pulso? Muy profundo, débil, muy débil y profundo. ¿Cómo va a ser el estado de ánimo? Si antes tenía cierta indiferencia por la comida, ahora voy a estar con una apatía, una palidez facial, una apatía rozando la depresión, ¿no? Bien, vamos a pasar, hablamos de una insuficiencia, de un hundimiento, y ahora de un estancamiento, ¿no? Del ki. ¿Cuáles van a ser unas de las tantas características del estancamiento del ki? Bueno, la distensión abdominal, las flatulencias, esa sensación de que como un poquito y me siento inclusive, se me inflama, ¿no? El estómago. ¿Cuál va a ser otro síntoma? Es la aparición de masas, ¿no? Abdominales, pero que aparecen y desaparecen, ¿sí? La sensación de opresión, el dolor va a ser más distensivo y variable, migra el dolor, el carácter va a ser bastante inestable, va a pasar de la tristeza, de la depresión, a la irritabilidad, y hay algo que es muy típico, que es el suspiro. O en algún momento la respiración es como esa sensación de generar liberación, ¿no? De, ah, ah, como si no pudiera sacar todo el aire, ¿no? Entonces uno le pregunta a la persona, ¿tiene suspiros? Porque a veces la persona los tiene y no es consciente. Entonces uno debe preguntarle. O por ahí en la consulta hace esa respiración y uno le pregunta, ¿usted hace seguido eso? Bueno, son todos datos que me van guiando, ¿no? ¿Cómo va a ser el pulso? Tenso. ¿Por qué tenso? Porque el cuerpo naturalmente tiene sus mecanismos para que el ki no se estanque. Y es como que, bueno, está haciendo fuerza y está empujando para ver si esto arranca. Entonces, por lo tanto, es un pulso tenso, en cuerdas, se dice. Ya cuando hagamos las prácticas y percibamos los pulsos, es un pulso como si una cuerda tocara, de las cuerdas gruesas de la guitarra, tocar el pulpejo, ¿no? O sea, golpear ahí. ¿Cómo va a ser la lengua? Y bueno, ya la lengua, morado no sería el término correcto porque estamos hablando de estancamiento de ki, pero ya empieza a ser un poquito más oscura de lo normal, porque hay estancamiento. Bien,
Ahora esto está muy interesante. ¿Cómo saber si el qi es patológico o no? ¿Qué tengo que observar? Y vamos a ver. Cada órgano tiene un qi normal, un qi patológico y por lo tanto síntomas y signos que me dicen que ese qi es patológico, ¿sí? Porque no lo podemos ver. La forma de darme cuenta si es patológico o no son los síntomas y los signos. Yo sé, y ahora ustedes lo van a saber, que el estómago, en ese proceso de digestión, ¿no? De fragmentación, de metabolismo de fragmentación, su qi tiende a descender. Por lo tanto, un qi patológico va a ascender esa energía. ¿Y qué me va a producir? Eructos, hipo, náuseas, vómitos. ¿Sí? Bien. El vaso, a inversa del estómago, como le manda las sustancias más finas al pulmón para que genere el arrón, tiene un qi ascendente. Por lo tanto, el inverso es patológico. ¿Y cuáles son los síntomas? Las diarreas, los prolapsos. Cuando el qi de vaso no asciende, no sostiene. Asocienlo como una cuerda que el vaso sostiene. No deja que se caiga. Entonces, todo lo que es prolapso de válvulas, prolapsos rectales, anales, hernias, todo tiene que ver con ese vaso que no está cumpliendo la función. Su qi está descendiendo en lugar de ascender. Es que en lugar de sostener acá, hace esto y cae, va hacia abajo. Bien. Vamos con el qi del hígado y vamos a ver que el qi del hígado no solo asciende, sino que también desciende y también va hacia los laterales. Porque la función del hígado es hacer mover a todos los qi. Entonces, ¿cómo sé el qi patológico? Y acá lo determina el exceso. Si hay un exceso de qi ascendente, me va a producir cefaleas, irritabilidad o vértigo. Ahora, si va hacia la horizontal ese exceso, va a afectar al estómago, produciéndome lo que vimos antes, náuseas, vómitos, eructos. Si ataca el vaso, me va a producir diarreas. Si ataca el intestino, va a ser el estreñimiento. Y si desciende, el exceso desciende, me va a producir una quemazón urinaria. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver el qi de pulmón. El qi de pulmón, como nosotros dijimos, bueno, ahí se juntan los vapores de los cereales, de la comida, más el qi del cosmos o el prana, y van a generar la ron. ¿El pulmón qué hace? El pulmón fluidifica la sangre. ¿Y qué hace la sangre? Desciende para ser filtrada por el riñón. Por lo tanto, con todo esto, ¿a qué quiero llegar? Que el qi de pulmón desciende. ¿Cuáles son los síntomas de un qi de pulmón? Si en lugar de descender asciende, va a ser tos y asma. Vamos a ver ahora el qi del riñón. El qi del riñón va a receptar esa sangre, la va a separar, va a aparecer el plasma, va a generar el Shen Shui y después va a ascender a darle a cada uno,
a cada tejido tisular lo que le corresponde. Si el riñón no asciende, sino que a la inversa, su ki se transforma en patológico y desciende, ¿qué va a producir? Asma. Y acá prestemos atención porque tenemos entonces dos tipos de asma, uno de origen pulmonar y otro de origen renal. Vamos a ver el ki del corazón. Desciende. Y cuando no pasa eso, ¿qué me va a producir? Alteraciones en el sueño y ansiedad. Bueno, como verán, está fácil, porque si yo sé cómo es cuando está normal y me aparece el paciente que tiene eructos o que tiene náuseas o que, ay, tengo un hipo que, o sea, a mí cuando me agarra el hipo me cuesta y estoy ahí, no sé qué hacer ya para que se me pase. Bien, me tira a un kini de estómago. El hígado, como hemos visto, se mete en todas, ¿no? O sea, tira dardos para todos lados. El tema de los prolapsos, el vaso, no me voy a otro lado, no me voy a ir a mirar hígado por un prolapso, no, es terreno del vaso. El pulmón, lo mismo. El corazón, si hay ansiedad y trastornos de sueño, me voy a fijar primero en el corazón y después veré lo otro. Entonces, vamos que está bien encuadrado, sintético y simple, hay que estudiarlo, ¿no? Vamos a seguir. Así como vimos y ya encuadramos las alteraciones del ki con su sintomatología y definimos el ki de cada órgano, ahora vamos a hablar de los síndromes de la sangre. También habíamos hablado de los desequilibrios, pero los síntomas y los signos los vamos a definir bien ahora. Entonces, la insuficiencia, el éxtasis, el calor sanguíneo y la diátesis hemorrágica. Bien, vamos a empezar con la insuficiencia. La insuficiencia o el vacío de la sangre. Y acá hay órganos involucrados en este síndrome y uno de ellos es el hígado. ¿Y qué me va a producir? La tez así medio amarillenta. ¿Cuál es otra cosa que me lleva a pensar en una insuficiencia de sangre del hígado? Es la visión borrosa. También tengo que saber que otro órgano que está involucrado es el corazón y me va a tirar a unos labios pálidos, a una lengua pálida, al trastorno del sueño y a trastornos de la memoria, ¿no? Me cuesta retener eso que estoy leyendo, ¿no? Y acá la lengua no solo va a estar pálida, sino también medio seca. ¿Por qué? Porque dijimos que es una insuficiencia de la sangre. Y cuando nosotros vimos el tema de la sangre, sabíamos que la sangre era la suma de varios componentes, ¿no? Y en esos componentes estaban los líquidos orgánicos. Entonces, si hay insuficiencia de sangre, no puede haber exceso de líquidos, ¿no? Y entonces, el pulso, ¿cómo va a estar? El pulso va a estar lento o débil.
Interesante, ¿no? Esas son cosas que las tenemos que tener bien claras, ¿no? Una cosa es débil, otra cosa es lento. Una cosa la relacionamos con la cantidad que hay y la otra con la temperatura que hay. Entonces, en los pulsos de insuficiencia son siempre pulsos débiles. Reitero, pulsos que cuando yo tomo el pulso, siento débil. Y es como que, a ver, quiero sentirlo mejor, y se me desaparece. ¿Sí? Entonces, suficiencia de Ki, insuficiencia de Sue, que es más profundo todavía, porque eso siguió avanzando. Primero fue la energía y ahora yo estoy en la sustancia, estoy en la sangre. Bien, vamos al éxtasis sanguíneo. ¿Cuáles son los órganos implicados en el éxtasis sanguíneo? Bueno, uno de ellos, el hígado. Por supuesto que hay varios órganos implicados en el éxtasis sanguíneo y sus manifestaciones se van a dar en los tejidos que corresponden, que manejan, ¿no? Las uñas. Esto ya es como muy extremo, ¿no? Ya, o sea, tenemos que saber que la uña de color natural es rosado. Cuando se pone un poco más oscuro, a más oscuro, más estancamiento. Bien. La lengua es otro de los lugares que reflejan los estancamientos. Y lo interesante de la lengua es que si bien la lengua corresponde al corazón, es un microsistema, igual que la oreja, igual que las manos o que los pies. Entonces, los laterales de la lengua corresponden a hígado y vesícula biliar. Entonces, ustedes, yo, a los pacientes les decimos, a ver, saque la lengua, relajada. Vemos el cuerpo, el color, la movilidad. Saque para el costado. Ponga la punta de la lengua en el paladar, así puedo observar la parte de abajo de la lengua. ¿Por qué? Como ven acá en la figura, en el lateral me salen estas manchas oscuras, pero también se va hacia abajo, ¿no? Y esos son todos síntomas de estancamiento. Inclusive, cuando levantan la lengua y las raninas están gruesas y oscuras, también me están hablando de un estancamiento. Cuando aprendamos bien la representación de todas las zonas, es como más específico, ¿no? Otro órgano que puede se puede producir un estancamiento de sangre es el estómago, que va a dar un dolor muy agudo en el epigastrio, me va a producir una hematemesis con sangre oscura, y el lugar que va a estar con estas manchas que acá están en el costado estarían más en el centro de la lengua. ¿Sí? Bien. Otro órgano que también me va a producir un éxtasis sanguíneo, que mejor dicho se puede producir, ¿cuáles van a ser uno de los síntomas? Los labios cianóticos, la opresión y el dolor así agudo en el pecho, y qué va a tener, qué parte de la lengua va a tener con estas manchas, la punta de la lengua. Bueno, ahí les recomiendo que lo lleven a una emergencia, que se vaya a un centro, que le revisen bien el corazón, porque es muy peligroso. Donde también se pueden producir estancamientos en los intestinos, produciendo unas melenas oscuras, con un intenso dolor abdominal.
También se pueden producir estancamientos en el útero y bueno, en las mujeres es bastante común la queja del dolor premenstrual o menstruaciones dolorosas con coágulos. Todo eso me está hablando de estancamiento, ¿sí? Este tipo de extravasaciones también no son traumáticas, sino son producidas por un trauma, por un golpe, son estancamientos. Está interesante acá. ¿Ustedes qué harían en un estancamiento? Un estancamiento es una obstrucción, no está corriendo el flujo correctamente, ¿no? Hay por lo menos un shu antiguo que se puede usar y hay una técnica que también se puede usar, muy, muy interesante, que ustedes ya las conocen. En el caso del pulmón, ¿qué me va a producir? Me va a producir una hemoptisis con sangre oscura, ¿sí? Vayan pensando qué harían ustedes en esta situación. Ya están en condiciones ustedes de resolverlo. Tienen que escarbar en esa memoria porque van a salir los resultados. Bien. ¿Cómo vamos a diferenciar un estancamiento de ki de un estancamiento de sangre? A ver, ¿qué tenemos que observar? En cuanto al dolor, en el estancamiento de ki es más una distensión que un dolor. Es esto de sentir como que la piel me queda chica, ¿no? Como que el envase está chiquito para lo que está ahí molestando. En cambio, en el estancamiento de sue es más dolor que distensión. Es bien, se localiza. No, no es más o menos por acá, no, es acá donde me duele, me punza. En cuanto a la localización, como ya vimos, en el estancamiento de ki el dolor es móvil y en el estancamiento de sue el dolor es fijo. En cuanto a las características, en el estancamiento de ki el dolor es distensivo, con sensación de plenitud, y en el estancamiento de sue el dolor es punzante y penetrante. Ya habíamos visto que aparecían estos nódulos abdominales, pero en el estancamiento de ki aparecen y desaparecen, mientras que en el estancamiento de sue son fijos. En cuanto a la piel, en el estancamiento de ki no hay manifestaciones, y en el estancamiento de sue sí, como ya vimos anteriormente en la otra filmina, aparecen manchas, hematomas, ¿no? En cuanto a la cara, en el estancamiento de ki puede no alterarse, y en el estancamiento de sue sí, se oscurece, ¿no? Un azul oscuro, azul verdoso. En cuanto a la lengua, normal o algo alterado, ese rojo ya no es tan granate, y en el estancamiento de sue ya vimos, ¿no? Esas manchas. Y bueno, y están ubicadas donde está el estancamiento, ¿no? Donde se representan los órganos en la lengua. ¿Cómo va a ser el pulso? Ligeramente en cuerda, y en el estancamiento de sue la diferencia va a ser que va a ser una cuerda rugosa y profunda. Bien. Vamos a los síndromes de calor en la sangre o falso calor, como les decimos nosotros. Son esos sofocones, ¿no? No el calor estival, no de bien que estás, que sentís que te quema, te sube una llama por dentro. Bien, ¿cómo va a estar la lengua? Roja, bien roja, sin sabor. ¿Qué van a aparecer también? ¿Cuáles son otros de los síntomas de calor en la sangre? Los prurritos. Son esas dermatitis de contacto.
Eh, ¿A qué órgano me llevan? Al hígado, ¿no? Especialmente las dermatitis de contacto vamos a ver con hígado qué está sucediendo. ¿Puede estar involucrado el corazón en un síndrome de calor en la sangre? Sí. Se va a reflejar en los labios secos, labios secos. ¿M? Más allá de cuál es la temperatura externa, está resquebrajada la mucosa. ¿Puede haber calor en el útero? Sí. Perdón. ¿Mm? ¿Qué va a pasar cuando ese calor sigue avanzando? Es como antes veíamos el vacío de Ki, el hundimiento del Ki. Va a haber destrucción de parénquima, ¿no? Y entonces va a aparecer el síndrome de la diátesis hemorrágica. ¿Mm? Que puede ser hemotisis, hematemesis, o sea, se va a manifestar en distintos terrenos, ¿sí? ¿Cómo vamos a diferenciar la fisiopatología de la hemorragia? Por el color de la sangre y la cantidad de la sangre. Cuando hay calor, el rojo es oscuro y la cantidad es abundante. Solemos verlo cuando pinchamos el ápex de la oreja o el lóbulo, que se suele hacer cuando la HT está alta, y cuando hay una plenitud real, que decimos nosotros, uno pincha y ha habido casos que hasta un chorrito, como salta así, ¿no? Como cuando uno pincha un globo. O si no, que cuando uno empieza a apretar, sale, así, bastante sangre. Cuando hay éxtasis sanguíneo, hay coágulos, ya empiezan a formar las masas, ¿no? Y son muy oscuros. Y la cantidad de sangre es escasa. Cuando hay insuficiencia de Ki es un rojo pálido, hay gran pérdida de sangre y por tiempo prolongado, porque no hay Ki que cierre, que retenga. Cuando hay una insuficiencia de Yin es un rojo claro y es escasa la pérdida de sangre. Entonces, cuando estamos hablando de una hemorragia, siempre tenemos que ver si el color de la sangre y la cantidad, y entonces eso me va a decir de qué se trata. Si es un calor que está destruyendo la parénquima, si es un éxtasis, no hay ki que lo retenga, no hay yang que cierre, que retenga, o hay una insuficiencia de yin. Ahora vamos a pasar a los líquidos orgánicos, los yin-ye, ¿no? ¿Recuerdan? Que los vimos también el año pasado. Puede haber una falta, un vacío, una insuficiencia, un estancamiento, encharcamiento, o edema o retención, y el TAN, ¿no? Que cuando está encharcado y no se resuelve, el paso siguiente sería la formación del TAN, la consolidación de esa flema. ¿Qué es flema? La flema es una sustancia no procesada, no metabolizada en forma correcta. Y de eso se encarga el vaso. Pero hay otros órganos. Nosotros cuando vimos los Shumo sabemos que tenemos una raíz yin y una raíz yang, una raíz yin que transforma y una raíz yang que transporta. Si no se hace correctamente, van a aparecer las flemas.
Bien, pero antes de eso vamos a hablar de la insuficiencia de los líquidos orgánicos. ¿Cuáles son los órganos involucrados? El pulmón, como el señor del Qi, de las aguas. Van a aparecer tos seca, piel seca, porque el pulmón, el territorio que domina es la piel, el metal. Estreñimiento, pero un estreñimiento característico. Las heces con forma caprina, pelotitas, totalmente por falta de líquidos. ¿Puede haber una insuficiencia de líquidos orgánicos en el estómago? Sí. En el riñón también. Fíjense, nosotros habíamos dicho que los órganos tenían líquidos de secreción interna y externa, y las vísceras generaban la mucosa para para tapizarse ellas mismas, ¿no? Bien, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los síntomas visibles también de la falta de líquidos orgánicos? La piel seca, deshidratada, ¿no? Una piel que pérdida de turgencia, ¿no? Porque uno la agarra y tarda en volver, ¿no? Otra cosa son los labios secos, y en cuanto a la lengua, la característica es que la lengua va a estar seca y con fisuras horizontales, como la que aparece aquí. Eso me va a producir la insuficiencia de líquidos orgánicos. Al revés, el síndrome del estancamiento de líquidos o encharcamiento, ¿qué me va a producir? Retención. Si es en el abdomen, está involucrado el vaso. Si es en la parte superior del cuerpo, el pulmón. Y si es en la parte inferior, el riñón. ¿Sí? Tanto el pulmón es el señor de las aguas y el riñón es el que genera el Feng Shui, y el vaso es el que separa lo puro de lo impuro, lo más sutil. Entonces, son los tres involucrados en, en este tipo de retención o encharcamiento de los líquidos. Lo que yo tengo que ver es qué raíz está afectada de cada órgano para que se produzca esto. Vamos a hablar de los síndromes de TAN o flema. ¿Y acá qué queremos decir? Ya definimos qué es la flema, y ahora lo que tenemos que saber que las flemas se manifiestan en todo el cuerpo. El que maneja esto es el vaso. Pero puede haber flemas, nosotros cuando hablamos de flemas asociamos con flemas en el pulmón, no solamente ahí. ¿Puede haber flemas en nuestras arterias? Sí, sí, ¿no? El colesterol es un tipo de flemas. El arteroma, sí, es una flema. ¿Las flemas pueden influir, pueden ir a la cabeza? ¿Pueden alterar mi comportamiento? Sí. ¿Puede producirme estos nódulos móviles en mi piel, entre mi piel y los músculos? Sí. ¿Puede producirme cálculos, decir cálculos biliares y flema o TAN en la vesícula es lo mismo? Sí. ¿Puede generarme cálculo en los riñones? ¿Eso es flema? Sí, señor. ¿Por qué digo esto? ¿O qué quiero decir con esto? Que la flema va a tender a precipitar
en un terreno mórbido. ¿Y qué es un terreno mórbido? Nosotros tenemos que irnos a lo que se refiere a las diátesis, donde habla que todos estamos compuestos por todos los elementos con una no prioridad. Hay un elemento o dos que prevalecen con el resto, que nos dan ciertas características de fortaleza y debilidades. ¿Qué pasa con las flemas? Tienden a depositarse en esos terrenos donde somos más débiles. Pueden ser vasos sanguíneos, pueden ser en forma de piedras, pueden ser en el útero, en formas de miomas, quistes, tumores, en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque esas sustancias que no han sido correctamente procesadas por el vaso, en un principio, andan por todo el cuerpo viendo, a ver, dónde hay una fisura para ahí meterse y anidar. ¿Mm? Bien. La flema puede adoptar diferentes manifestaciones combinadas con otros factores patógenos que son los externos, y a esto me refiero a lo que nosotros comúnmente conocemos como flema, que son las flemas del pecho, de los bronquios y los mocos, ¿no? Entonces, a ver, si yo veo, y esto es cuando empieza el resfrío, cuando recién nos da el aire frío, esa agüita que nos cae, que todos la conocemos. Y a ver, y pica y molesta porque es chorrea constantemente, pero ¿tiene color? No, no tiene color, es transparente. Eso me está indicando que es frío. Ahora, si ese moco de transparente, como era acá, pasa a esta instancia, que es un moco ya con más consolidación, ¿no? Es blanco. Me está hablando de humedad. Pero si ese moco se torna de amarillo para arriba, amarillo, verde, me está hablando de calor. ¿Y por qué es esto? Porque el cuerpo, en primera instancia, va a tener, es la manifestación del frío ahí en la puerta. Cuando el cuerpo empieza a mandar toda la batería para tratar de eliminar ese frío, se genera un calor y ese moco, en lugar de estar transparente o blanco, ya se pone verde, y si se genera un calor, si ya el cuerpo adentro tiene un calor por alguna insuficiencia, va tomando ya más consolidación, se pone más sólido y más verde, más oscuro. ¿Sí? O sea, este es un tipo de flema alterada por los Liu-Qi, los agentes climáticos externos, ¿no? Con el frío, calor, humedad y viento. Bien. Como verán, estamos, esto se está poniendo fantástico, porque ya, el año pasado definimos qué era Qi, qué era Sui, qué eran Jin-Ye, cuáles eran los desequilibrios que podríamos encontrar, y bueno, nos quedamos ahí. Ahora ya los enmarcamos, ya sabemos que están esos desequilibrios que aprendimos el año pasado y cuáles son sus manifestaciones clínicas, sus síntomas y sus signos. Cada vez tenemos más datos para entender lo que le está pasando al paciente, escuchar, entender, para encuadrarlos en un marco más grande y decir, este paciente le pasa esto y mi principio terapéutico va a ser esto otro.
Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo ahora? Estudiar, asimilar y para seguir construyendo este conocimiento que estamos haciendo. Bien, como digo siempre, esto va a generar dudas, porque a todos nos ha pasado, cuando estudiamos nos generan dudas y están fantásticos. Yo quiero que ustedes tengan la certeza de que cualquier duda que ustedes manifiesten va a quedar em, resuelta o en las prácticas o a través del foro. Así que, bueno, nos estamos viendo hasta el próximo encuentro.